Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? En este programa trataremos acerca de amplificadores, efectos y muchas cosas más. Bienvenidos. TV, rompe la consola. El primer tema que trataremos va a ser cómo funciona el amplificador y sus partes. El amplificador reconoce el sonido como variaciones de las corrientes eléctricas. La reproducción del sonido en la que interviene un amplificador funciona de la siguiente manera. Las vibraciones ondulatorias del sonido mueven el diafragma del micrófono, pero el micrófono traduce estas vibraciones como señal eléctrica. La señal eléctrica varía para representar los cambios de ondas y la compresión. Después un aparato codifica la señal como una forma de esquema. Posteriormente, un reproductor vuelve a interpretar el esquema como una señal eléctrica y usa la electricidad para mover el cono de altavoz, o sea, el amplificador, atrás y hacia adelante. Este proceso recrea los cambios de la presión del aire capturados por el micrófono. Entre las partes tenemos el barquillo del altavoz, el diafragma, la bobina móvil, entrehierro y el imán. El barquillo del altavoz es la cubierta metálica o plástica que sostiene el imán. Permanece de forma cilíndrica. Alrededor y concéntricamente se halla una bobina unida a esta membrana, hecha de cartón especial o de plástico. El diafragma. Este transforma la energía en presión útil. El cono es grande si el altavoz radia bajas frecuencias y puede radiar potencia suficiente. Bobina móvil. Se conforma por espiras recubiertas de aluminio o cobre, colocadas sobre un caballo unido al diafragma. Entrehierro. En el entrehierro se concentra el flujo magnético que provoca el imán. Es estrecho y largo para que permita una larga longitud de bobina. Imán. Un potente imán es el núcleo del cono. Mientras mayor sea el imán, menos energía eléctrica se requiere para producir el mismo volumen. La suspensión limita el desplazamiento del diafragma, evitando que la bobina se salga del entrehierro e impide que roce con las paredes. Entre los 5 amplificadores más icónicos tenemos los Fender Deluxe 5E3 Tweed. También tenemos el Vox AC30 Top Boost, el Fender Bassman 5F6A Tweed, el Marshall JTM45, el Fender Twin River Blackface. ¿Qué es un sample y cómo se usa? En música, los anglicismos sampling o sampleo, también el término muestreo musical, hacen referencia al acto de tomar una porción o sample, o sea, una muestra. Esto es acerca de un sonido grabado o cualquier tipo de soporte para reutilizarla posteriormente como un instrumento musical. Generalmente se lleva a cabo mediante un sampler, que es un aparato analógico o bien un software que permite tomar muestras digitales de frecuencias sonoras para luego reproducirlas o transformarlas mediante efectos. También se pueden tomar muestras o samples mediante cinta de vinilo. Diferencias y qué es monofónico o polifónico. La polifonía tiene 2 o más voces melódicas independientes. La monofonía es una sola voz en la música. Es algo así como un soliloquio. Diferencias entre mono y estéreo. El archivo mono solo contiene una pista, mientras que el archivo estéreo contiene 2, una para la señal izquierda y otra para la derecha. ¿Qué es un decibel? ¿Y cuáles son los decibelios más importantes? El decibel es una unidad que se utiliza para expresar la relación entre dos valores de presión sonora o tensión y potencia eléctrica. No es una unidad de medida. dBSPL hace referencia al nivel de presión sonora. Esta es la medida, por ejemplo, en ganancia o atenuación de volumen. Para sonido en el aire toma como unidad de referencia 20 micropascales y en el agua se utiliza una referencia de 1 micropascal. Este es en base al umbral de audición. El dBu es el que expresa el nivel de señal en decibelios y referido a 0.7746 voltios. Es la tensión aplicada a una impedancia de 600 ohmios. Desarrolla una potencia de 1 miliwatt y se emplea a la referencia de una impedancia de 600 watts por razones históricas.
¿Qué es un efecto y un procesador? ¿Cuál es su diferencia? Un efecto es un sonido generado o modificado artificialmente o un proceso de sonido empleado con finalidades artísticas o de contenido en el cine, la televisión, las grabaciones musicales, los videojuegos, los dibujos animados, las representaciones en directo de teatro o musicales y otros medios. Un procesador de audio digital es un dispositivo que permite manipular muchas de las propiedades de la señal de audio, empleado un microprocesador. El procesador, pues es el que procesa la señal que reciben y devolverla al sistema una vez ya procesada. Entre los tipos de efectos más importantes son los efectos de tiempo. Trabajan modificando el tiempo de retardo de una señal. Está como por ejemplo la reverberación, no se puede diferenciar la onda original de sus repeticiones, y el delay es el que no debe ser superior a 50 milisegundos. Efectos de modulación son los que afectan a la modulación en frecuencia de las señales. Tenemos como por ejemplo el flanger y el chorus. El flanger se obtiene variando lentamente y de manera periódica los retardos entre la señal directa y la retrasada. El chorus se consigue variando el retardo entre dos señales idénticas. Este es muy pequeño y da un efecto de coro para la señal. Efectos de nivel. Actúan sobre la intensidad sonora de la señal que reciben. Pueden hacer que ésta disminuya o que se aumente. Tenemos por ejemplo el expander y las puertas de ruido. El expander es el que amplifica una señal de entrada cuando ésta supera un cierto nivel de umbral y atenúan cuando es menor. En cambio, en las puertas de ruido permiten eliminar señales cuya intensidad no supere cierto valor de umbral, mientras que el resto no sufre ninguna alteración. Así los ruidos de fondo no podrán sobrepasar el proceso de efectos con los que la señal resultante será mucho más limpia. Efectos de tonalidad. Provocan cambios de afinación sobre la señal recibida. Lo más habitual son los que disminuyen la señal recibida en 1 o 2 octavas abajo. Tenemos por ejemplo el octaver o el pitch change. En el octaver se usan con bajos y guitarras eléctricas. El pitch change permite que un ajuste muy fino de la tonalidad se aplique o se emplean para corregir afinaciones. Efectos de panorámica. Son los que desplazan la señal a ambos lados del estéreo. A veces se llama efecto ping-pong. Se crean efectos de rotación de la señal que pueden estar coordinados con otros de adelante hacia atrás. Efectos de timbre. Afectan al timbre de la señal que reciben a su entrada. Tenemos por ejemplo distorsionadores o excitadores. Los distorsionadores es una distorsión del sonido haciéndolo más agresivo y potente. Le quitan al sonido suavidad. Los excitadores añaden armónicos a la señal recibida de manera general, armónicos por encima de la frecuencia de la señal. Estos han sido los temas que hemos visto por hoy. Denle like y compartan. Gracias por estar aquí. Nos vemos pronto. TV, rompe la consola.